¿Has recibido durante toda tu vida por parte de tus padres así una educación feminista o es algo que has decidido por ti misma? No, en mi familia honestamente nunca se habló sobre política, sobre feminismo, sobre economía, nada de eso. De hecho, el tema se evitaba por completo. Cualquier interés que yo he tenido, tanto en la Defensoría de Derechos Humanos como el feminismo, nació más por mi curiosidad y por pasar demasiado tiempo en Internet. Entonces, cuando yo estaba adolescente, yo usaba bastante Tumblr y estos eran espacios donde sí se hablaba bastante sobre justicia social y aquí y allá, pero honestamente esto siempre era desde un enfoque que no era muy cercano a la realidad que ocurre en países como el mío, en Latinoamérica. Entonces, estos primeros acercamientos sí me chocaban porque era como que, ¿por qué están diciendo esto si no es así como lo vivimos acá? Sin embargo, con el tiempo me pude ir acercando más con compañeras feministas locales y también con feministas desde Estados Unidos, pero racializadas, que explicaban un poco más cerca la realidad que se vive. Sin embargo, algo que el feminismo o estos espacios me han permitido es poder iniciar estas conversaciones dentro de mi familia y poder entender mejor por qué las mujeres en mi familia hablan o no hablan sobre ciertos temas. Porque lastimosamente los tabús o el estigma que existe sobre hablar sobre aborto, sexualidad o incluso las realidades muy difíciles y dolorosas que atravesamos las mujeres es algo que no está normalizado. Entonces, poder abrir estos espacios es importante, no solo como para sanar las heridas que vos podés llegar a tener, ya que estos temas duelen, sino que también para poder tener una mejor relación con tu familia y entender de que quizá no siempre van a estar de acuerdo con todo porque vivieron en otra época, tienen otra manera de pensar y eso es válido, se acepta siempre y cuando no esté violando derechos humanos. En mi opinión, creo que todas las mujeres en algún punto de nuestra vida hemos sufrido algún acto de violencia machista o algún tipo de comentario o ofensa hacia nosotras las mujeres, sin importar la edad. ¿Crees que hay que sufrir este tipo de actos para generar estos ideales feministas? Y honestamente no creo que sea necesario, pero como vos decías, sin importar la edad que tengas, lastimosamente es algo por lo que muchas mujeres atravesamos. En Honduras, y me imagino que quizá aquí también es la situación, compañeras sacan boletines sobre violencia sexual mensuales y lo que hemos encontrado es que las mujeres pueden llegar a sufrir estas cosas desde que tienen menos de un año hasta los 93, 98 años. Entonces, lastimosamente en nuestra sociedad es algo que es muy normalizado. Sin embargo, no creo que tenés que acercarte o que es como un requisito haber sufrido una de estas situaciones para acercarte al feminismo. Lastimosamente sí se da y creo que la razón por la cual es tan frecuente escuchar de que sí, esta mujer sufrió violencia y ahora es gran feminista, es que cuando tenés este tipo de heridas querés como un marco que te explique por qué está ocurriendo esto, por qué me está pasando a mí. Y muchas veces en esa búsqueda para sanar, las mujeres se encuentran con estos espacios feministas donde les explican cosas que quizás ellas ya sabían porque fue lo que vivieron, pero no tenían las palabras o el léxico feminista como para explicarlo. ¿En qué momento de tu vida tuviste el punto de inflexión para decir qué cosas te parecían que estaban bien y qué cosas te parecían que estaban mal? O en plan, ¿en qué momento de tu vida dijiste esto me parece mal y quiero cambiarlo? En Honduras pasamos de crisis política a crisis económica, a crisis social, a crisis tal. Nunca ha habido como un momento de tranquilidad desde 2009 que tuvimos un golpe de estado y esto definitivamente marcó un retroceso en todo nivel en nuestra sociedad. Sin embargo, cuando yo entré en la universidad, yo estuve en la universidad pública primero y eso me permitió conocer realidades mucho más avanzadas de las que yo tenía durante el instituto, ustedes le dirían. Entonces, poder estar en estos espacios donde habían personas que no eran yo soy de la capital de mi país, de Tegucigalpa, y poder ver la realidad de estas personas que querían salir adelante, entonces tenían que mover a la ciudad principal, ya que quizá podía haber algún centro universitario en su lugar, pero no hay las mismas carreras o no hay las mismas oportunidades. Me hizo darme cuenta de muchas injusticias. Igual, muchas de mis amistades no fue algo consciente, pero sí han estado como muy involucradas de esto desde chiquis, porque su familia sí tenían como una militancia larguísima dentro de espacios de movimientos sociales o izquierdistas. Entonces eso ayudó porque
pude aprender mucho de sus experiencias y a la vez pude entender de que quizás teníamos experiencias distintas, pero habían cosas que sí nos unían. Ya a nivel de saber qué está bien o qué está mal, creo que eso es algo que nunca voy a tener como 100% claro. No creo que las cosas sean tan cerradas como sí o no. Hay un matiz de grises que muchas veces ignoramos porque es mucho más fácil posicionarte de un lado o de otro. Pero si estamos hablando como a nivel de feminismo o de rechazar esto de que ni feminismo ni machismo, igualismo, creo que fue leyendo y también experimentando muchas de las cosas. Y como mencionaba, creo que los intercambios, los encuentros de saberes, como le decimos a veces, son muy importantes porque todas somos mujeres, sí, pero no todas tenemos las mismas experiencias. Y es muy importante poder reconocer eso para poder seguir construyendo como las sociedades que queremos que sean posibles. En el 2009, en Honduras, es el único país de Latinoamérica que prohíbe la píldora anticonceptiva de emergencia. ¿Cuál fue tu reacción y opinión sobre lo que pasó? En el 2009 yo tenía 13 años y no estaba interesada en nada de esto, entonces creo que reacción inmediata no hubo. Sin embargo, cuando ya entré a estos espacios y me di cuenta de esto, sigue siendo bastante indignante, honestamente. Honduras es un país donde cada 3 horas una mujer denuncia violencia sexual y se dice que solo 1 de cada 6 mujeres denuncia. Y además de eso, como si eso no fuera poco, hay un nivel de impunidad en estos casos de más del 90% y a diario 3 niñas menores de 14 años que fueron violadas son madres. Entonces es una realidad bastante cruel, bastante injusta, bastante dura, lo cual al tener esta prohibición se vuelve mucho peor porque estas mujeres que han atravesado por algo horrible no tienen la oportunidad de poder decidir si quieren continuar con ese embarazo o no. En Honduras no existe educación sexual integral desde las escuelas, entonces mucha de la información que los jóvenes o que incluso yo llegué a tener no fue como de manera segura, científica, creíble, sin algún sesgo religioso, sino que lo que vos escuchabas era quizás lo que hablaban tus amigos o lo que vos mirabas en internet. Entonces, esta prohibición de la pastilla anticonceptiva de emergencia honestamente demuestra de que desde el Estado no había un interés verdadero para poder atacar los principales problemas que hay a nivel de educación sexual integral, a nivel de acceso a métodos anticonceptivos y a nivel de derechos sexuales y reproductivos en general. Porque además de todo lo que les estoy mencionando, y algo que está muy relacionado a esto de la PAE, Honduras es el segundo país de Latinoamérica con tasas de embarazo adolescente más altas. Conocemos que es un pueblo que habla una lengua distinta a la nuestra, digamos una lengua mayense. Sí. ¿Podrías explicar qué tiene de especial? Cada departamento, en cada región hay como más de 300 lenguas, pero no le damos como ese término de lengua, sino de idioma como tal. Sí, se habla, es una lengua, para mí un idioma muy difícil, porque mi mamá nunca me enseñó de muy pequeña, y mi abuela materna solo habla ese idioma. Entonces comunicarme con ella es muy complicado, y sabe leerlo sin desenvolver. Entonces, sí es muy complicado y también al momento de ejercerlo, sale de aquí. Entonces, y duele, porque tienes que tener un control de las cuerdas vocales y los se van disminuyendo. Ya los que viven en departamentos prefieren vivir en la capital por una mejor vida. Entonces, tienen que cambiar su idioma al español. ¿Y qué te inspiró a estudiar periodismo? Las primeras 3 carreras que yo tenía antes para profesores era diseño gráfico, derecho y ciencias de la comunicación. Diseño gráfico no lo elegí porque era una carrera muy pesada para mí, no, casi no dormía. Allá en Guatemala pues es casi 4/24 para estar trabajando y no te daban un buen pago también por el diseño, entonces dije no. Derecho es una de las carreras que quería seguir también con todo lo que tenía que ver a nivel nacional, política y todo. Pero allá en Guatemala los que ejercen derecho son muy corruptos también y llegan y si tú estás a favor del pueblo, te criminalizan, te pueden enviar al exilio. Y luego ciencias de la comunicación, que era más dinámico, podías hacer de todo y sin necesidad de que te prives. Porque en el periodismo es como puedes hacer un montón de cosas. Puedes hablar, puedes estar haciendo diseños para periodismo, para comunicar. ¿Y por qué decidiste hacerlo sobre el feminismo y la libertad de expresión? El año pasado empecé a estudiar y ese mismo año también empecé a trabajar, o sea que ya directo para eso.
Yo relativamente yo no sabía nada del feminismo, era como muy ignorante, era parte de la población en general de Guatemala. A pesar de que era muy ignorante en ciertos temas de la libertad de expresión y demás, no era algo ajeno, ¿saben? O sea, yo veía, más prefería ignorarlo porque también era muy cansado y agotador estar viendo que encarcelaron a una persona por ejercer libertad de expresión. Tuvieron que sacar a otra persona del país porque prefirió defender a su pueblo. Pero cuando empecé a trabajar en lo que es Ruda, ellas me enseñaron todo lo que era el feminismo como tal. Me enseñaban también qué son las luchas, qué era la lucha de la población, qué son las libertades de expresión que uno quería en la población. Y me llamó más la atención. Eso sí, quiero decir que antes sí yo tenía claras algunas cosas que son por parte de herencias que nunca me dijeron, pero que sí logré aprender por mi propia cuenta. ¿Y en un futuro quieres seguir defendiendo los temas que defiendes ahora? Claro, yo creo que en Guatemala cada vez que damos un paso, retrocedemos como más de tiempo. Entonces, cada vez que nosotros queremos algo de libertad, queremos ejercer derechos, sobre todo para las mujeres, que en Guatemala es un país muy machista, misógino y el patriarcado es muy grande, entonces nos privamos las mujeres, las que son del pueblo indígena, las que son de la comunidad, que son niñas también. Nosotros como medio solo acompañamos a ellas, las acuerpamos como tal y visibilizamos sus luchas. Te han preguntado por el periodismo, pero ahora querríamos saber sobre cómo es la vida de una periodista en sí, de dónde se sacan las ideas para los artículos, cómo se habla con la gente para conocer sus opiniones, integrarlas en los artículos, buscar los títulos, etc. Ser periodista ahí es un poco complicado. Por ejemplo, si son medios tradicionales y por parte del gobierno, pues no hay problema. También y coleando con un sueldo fijo y más alto y todo. Pero si sos medio comunitario, medio tradicional, medio alternativo, es una secuencia de criminalización realmente. Tocas unos temas que si el Estado sabe que no deberían de estar revelándose, te persiguen. En mi caso, yo ahorita estoy trabajando en un tema sobre migración. ¿Qué es migración? Empezar, que son las 5 preguntas. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Son las 5 preguntas. Entonces, ¿qué es migración? ¿Dónde proviene la migración? ¿Quiénes están migrando? ¿Por qué migran? ¿Cuáles son las causas, los motivos de por qué están migrando? ¿Y hacia dónde migran? Entonces, yo voy analizando cada una de esas. El punto es darle un enfoque. Pero sí necesitas hablar algo que sí es importante destacar. En mi país, migran por oportunidad de vida.